Comenzamos ahora lo que sería la resolución de problemas geométricos, en concreto el cálculo de longitudes y áreas de figuras planas. Vamos a hacer primero un recordatorio. Cuando trabajamos con figuras geométricas, P el perímetro y que es la suma de los lados, y A mayúscula sería el área. En un polígono regular de n lados, la apotema va del punto central a la mitad de cualquiera de los lados y sea L su lado. En ese caso el perímetro será n por L, donde n es el número de lados, y el área sería perímetro por apotema partido por 2, donde A es la apotema, AP. El rombo, tenemos 4 lados iguales de lado L, una diagonal mayor y una diagonal menor. Pues bien, el perímetro sería 4L, porque todos los lados son iguales, y el área sería diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. Y en un trapecio tenemos una base mayor, una base menor, la altura y los otros dos lados que vamos a decir que sean X. Pueden ser iguales o no. En este caso vamos a hacerlo con los lados, he puesto el ejemplo con los lados iguales. Bien, pues tendríamos que el perímetro es la suma de los 4 lados. En este caso, como los otros dos son iguales, pongo 2x, no tienen por qué ser iguales. Y el área sería base mayor por base, más base menor por altura partido por 2. Bien, visto esto, hacemos un ejemplo. Calcular la apotema y el radio y el área de un pentágono regular de 4 centímetros de lado. En estos problemas es importante los dibujos. Por ejemplo, el lado vale 4 centímetros. Por ser el polígono regular, se divide en tantos triangulitos como lados tenga el polígono, y esos triangulitos, ¿cómo vamos a calcular ese angulito central que queda? Pues si hay 360 grados en toda la circunferencia y hay 5 triangulitos iguales, hacemos 360 entre 5, que me da 72. Bien, como yo lo que necesito son triángulos rectángulos, pues ese triángulo lo divido en dos partes. Esas dos partes van a ser iguales porque el polígono es regular. Por lo tanto, ese angulito va a ser 72 partido 2, que es 36 grados. Bien, y el lado será, por lo tanto, la mitad, que es 2 centímetros. Sacamos el triángulo en más grandecito para verlo mejor con los datos que nosotros tenemos. Tenemos el 36 y tenemos los 2 centímetros. Queremos calcular la apotema, que en este caso, y el radio. Bien, pues vamos a fijarnos en lo que sabemos y lo que queremos calcular. Por ejemplo, para calcular la apotema, nosotros conocemos del ángulo 36, conocemos su cateto opuesto, que es 2 centímetros, y queremos calcular la apotema, que es su cateto contiguo. ¿Qué razón trigonométrica me relacionaba cateto opuesto y cateto contiguo? La tangente. Tangente de 36, por tanto, va a ser cateto opuesto partido cateto contiguo, que eso me da 2 partido la apotema. Y de ahí, despejando la apotema, tenemos que pasar, la apotema pasa al otro lado multiplicando y la tangente de 36 grados pasa dividiendo. Cogemos la calculadora, se calcula y da 2,75 centímetros. Bien, ahora vamos a calcular el radio. El radio, ¿qué sabemos del ángulo 36? Pues sabemos el ángulo, su cateto opuesto, y ahora queremos calcular la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me relacionaba cateto opuesto con hipotenusa? Pues el seno. Por lo tanto, el seno de 36 va a ser cateto opuesto partido hipotenusa, que eso va a ser 2 partido R. De nuevo, despejando R me da 2 partido seno de 36, que con mi calculadora me da 3,4 centímetros. Y, por lo tanto, solo me faltaría calcular el área. El área sería perímetro por apotema partido por 2. Bien, necesito calcular el perímetro. El perímetro va a ser 5 veces el lado. Como el lado vale 4 centímetros, pues tendremos 5 por 4, que es 20 centímetros.
Y ahora ya, como sabíamos la apotema, que es 2,75, el área va a ser perímetro, que es 20, por apotema, que es 2,75, partido por 2. Y eso me lleva a que el área vale 27,5 centímetros cuadrados. Y ya tengo todo lo que buscaba, la apotema, el radio y el área. Y con esto habríamos terminado el problema. Bueno, pues todos se hacen parecidos. Se trata de calcular primero siempre el angulito central, luego ir mirando las medidas y pensando la razón trigonométrica que involucra las cosas, los dos datos que tengo y el que quiero calcular. ¿Vale? Venga, hasta luego.